Esto es Élite Noticias, un mundo de información. 9:49 y nos acompaña ya al terminar nuestro programa informativo el padre Douglas Borges Sandoya, y autor del libro La democracia en crisis, una respuesta de Benedicto XVI. Bueno, y al hablar con este título, Democracia en crisis, y teniendo a un padre para hablar del tema, porque estamos hablando de política de Irán, bueno, ¿y cómo se fusionan aquí la política con la religión? Padre, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días. Interesante, y sobre todo, y lo felicito, usted es el autor de este libro denominado La democracia en el magisterio de Benedicto XVI, pero sobre todo titula Democracia en crisis. ¿Cuál es el desafío de nuestra sociedad? A propósito, mi compañero Boris Chonillo. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es una gran oportunidad poder compartir con ustedes. Y ciertamente, la primera pregunta que uno se puede hacer, bueno, ¿y qué relación tienen religión y política? Así es. Ciertamente son dos esferas distintas, dos ámbitos distintos. Sin embargo, ambas sirven al hombre, a la persona humana. Y por tanto, tiene algo la religión que aportar en los principios morales básicos, fundamentales, que la sociedad necesita. Porque en el fondo, cuando decimos algo, cuando la iglesia dice algo, no está dando soluciones técnicas a la situación económico-política, sino presentando los principios morales que deben regir una sociedad. Podríamos tomar como ejemplo, desafortunadamente, como mal ejemplo, Venezuela, por ejemplo. Claro, es una situación complicada, la que llevo muy en el corazón porque tengo familia allí, en Caracas y en otras ciudades. Y es interesante porque uno puede decir, se puede decir que todos los regímenes que existen en el mundo son democráticos. Yo creo que si unimos a todos juntos y lo ponemos aquí al frente y les preguntamos, ¿todos tienen democracia? Todos dirán lo mismo, dirán que sí. Pero no es igual en todas partes. Y ciertamente donde falta la justicia, donde falta el bien común, donde falta la defensa de la dignidad de la persona humana, pues no podemos hablar de auténtica democracia. En términos no solamente políticos, sino de afinidad, hablar de democracias a veces es un poco ambiguo porque se dice es la expresión de la mayoría. Y a veces puede ser la dictadura de la mayoría. Porque de una u otra manera uno puede convencer a la mayoría a tender hacia un sistema que terminará siendo una dictadura, como estamos hablando de Venezuela. La imagen de la democracia conquistó a los venezolanos con Chávez. Chávez les propuso una democracia popular, es decir, que la mayoría se pueda representar en él. Y obviamente él comenzó a estructurar una red diferente y comenzó a acaparar todos los poderes, y ahora estamos sufriendo en América Latina, en Venezuela específicamente, lo que comenzó como una democracia popular terminó siendo una dictadura. ¿Cómo podemos interpretar la participación no solamente de los entes sociales, las iglesias, las representaciones sociales, y que llegamos a estar involucrados en supuestamente, entramos por lana y salimos trasquilados? Claro, es importante allí el concepto de democracia que a veces se maneja en las distintas naciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, y eso lo subraya Benedicto XVI, y por eso el libro, subraya sobre todo que el consenso de la mayoría no puede ser determinante. Esto es interesante porque él, en uno de sus discursos, el cardenal Ratzinger en esa época, decía que, oye, eso ya lo vivimos en Alemania. O sea, justamente el régimen del Tercer Reich con Hitler ganó por mayoría. Sí. Es decir, uno se plantea la cuestión y dice, eso ya lo hemos vivido, de manera que, y eso es importante subrayar, no puede siempre la mayoría tiene la razón. No se puede pensar que la mayoría siempre tiene la razón, porque a veces la mayoría nos puede llevar al caos. Y eso es lo que estamos justamente hablando. Si la democracia es de la mayoría también puede estar confundida, también o venderle un producto errado, o venderle un producto en que terminamos renegando de ese mismo producto que compramos al principio. Es que el problema de fondo es que vivimos en un mundo donde no hay verdad. La gente se dice no hay verdad, relativismo, escepticismo, y por tanto, si no hay verdad, ¿qué es lo que nos queda? El consenso de la mayoría, y eso es peligroso, sobre todo en algunas situaciones básicas como la defensa de la dignidad de la persona humana. Y en esto nos basamos rápidamente porque tenemos poco tiempo, pero es a lo que quería llegar.
casi siempre se excusa en que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y con ese cuento y un bizcocho, mire, nos han vendido cualquier morocho. Y en eso estamos, América Latina, sabemos de sobra cuando nos han vendido productos falsos. En Venezuela, en Nicaragua, en Salvador, lo han sentido en Centroamérica, lo hemos sentido en Sudamérica, las dictaduras, las disquedemocracias, etcétera. Cuba, una democracia entre comillas que terminó siendo una dictadura disfrazada de casi un imperialismo, ¿no? Socialista. Pero a eso voy. ¿Cómo apreciar que algo es bueno y algo no es bueno para la sociedad, a pesar de que la mayoría lo piensa que sí? Claro. ¿Cómo lo diferenciamos? Sí, claro. Benedicto XVI justamente entre el año 2007 y 2009 insistió en que hay un elemento que debemos recuperar, la ley natural. Es algo que se ha perdido. ¿Qué es la ley natural? Es la participación de ese conocimiento del bien y del mal en el corazón de la persona. Cuando el corazón se ha corrompido, ya no distingue entre el bien y el mal. Por tanto, él insistía muchísimo, y eso subrayamos en el libro, que debemos encontrar ese punto de diálogo. La ley natural es el punto de diálogo en común que tenemos todos, porque todo hombre es capaz de conocerla. Y a partir de allí, por eso la defensa de la ley natural no es una cosa solo confesional o religiosa, sino es humana. Si encontramos o descubrimos esa ley natural, es lo que nos capacita para alcanzar la verdad. Traducir como instinto, como básico, como forma. Podríamos decir más que instinto, porque el instinto es un poco más físico. Podríamos hablar, si se me permite la expresión, instinto racional. Claro. Es decir, esa capacidad, esa luz interior, porque todos tenemos, en algún momento tenemos la conciencia de que algo no anda bien. Lo que pasa es que eso, con el egoísmo, la corrupción, el pecado, se ofusca y la persona humana no lo puede conocer. Y por eso es importante recuperarlo. Mira, lo importante aquí, claro, es, como te dije y al iniciar el tema, dirán cómo van de la mano religión y política, pero interesante a través de la exposición que nos hace el padre, ¿no? Y sobre todo que ha tomado como referencia a Benedicto XVI. Yo quiero aportar, haciendo esta invitación a quienes nos están sintonizando, porque el 21 de noviembre a las 6 de la tarde, en la librería de Vida Nueva, en la Plaza Quil, se hace el lanzamiento del libro La democracia en el magisterio de Benedicto XVI. La democracia en crisis es lo que titula. Y padre, rápidamente, si nos podría usted sintetizar, entiendo que el libro consta de 4 capítulos. ¿Cuáles son? Sí, o sea, una primera parte son las teorías democráticas contemporáneas, porque a veces lo que piensa la gente ya lo han pensado filósofos, o sea, está metido en el ideario del ciudadano de a pie. Una segunda parte es la respuesta que da Benedicto XVI a esas distintas teorías. Y la tercera y cuarta, que quizás son las más interesantes, aunque invito a leer todo el libro, por supuesto. No, desde luego, hay que leerlo. La tercera parte es sobre el aporte que hace él. Es decir, si uno quiere saber qué es lo que dice Benedicto XVI y el magisterio de la Iglesia sobre un tema concreto, qué sé yo, bien común, Estado liberal, ley natural, laicidad, uno va y lo encuentra. Y luego también al final el papel de las religiones, porque Benedicto XVI no solo apunta a la religión católica, o sea, él tiene una mente abierta y dice, oye, es que todas las religiones pueden aportar al bien común y a la construcción de una sociedad más justa. Interesante. Sí, sobre todo para que aquellos que buscan orientación y a veces están confundidos y hablan de que la política y la religión no están unidas. Y yo creo que son bien común. Todos somos políticos cuando entramos a disputar inclusive nuestro intelecto espiritual y nuestro intelecto natural. Y de ahí comenzamos una distorsión. Pero bueno, las religiones a veces se alejan de las realidades naturales. Por eso hace falta que la razón purifique también la religión. Sí. Es una relación mutua. Es importante entender la razón. Reitero entonces, este 21 de noviembre a las 6 de la tarde en la librería Vida Nueva en Plaza Quil, el padre Douglas Borges Sandoya hace el lanzamiento del libro titulado La democracia en crisis, una respuesta de Benedicto XVI. Muchas gracias al padre Douglas Borges Sandoya. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.